Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y vemos desde el principio de la humanidad como en el Edén, por desobediencia, la serpiente. Y también Adán y también Eva fueron maldecidos por Dios. También vemos como Caín es maldecido por tomar la vida de su hermano Abel. Y así opera hasta nuestros tiempos. Tiempos en los que hoy dicen que esto no existe, que son figuraciones. Pero ¿cuántos son atendidos por psicólogos o por psiquiatras? Y en el aspecto de psiquiatría, muy pocos resultados tienen, solamente a través de medicina que los mantiene alterados, le dan solución al problema de las maldiciones. Vamos a ver todo lo que las maldiciones operan en nuestro mundo y actúan en futuro a través de la palabra de revelaciones sobre el pueblo que no quiere escuchar a Dios. La maldición es el poder de alguien o algo con la capacidad de hacer mal a otra persona. Una maldición es una energía espiritual invisible al ojo humano que penetra en la mente de otra persona causándole daño. Esto es, que la persona en donde opera la maldición no está consciente del por qué le suceden cosas. Solamente le suceden y lo aceptan como natural, pero la maldición sigue operando, causando daño. Vamos a ver más adelante cómo se va causando daño a las personas que son maldecidas y el por qué. ¿Cuándo prospera una maldición? Cuando se violan los mandamientos de Dios. Cuando por su conducta abre puertas espirituales a través de estas fuerzas negativas y entran a su vida. Cuando se lanza una maldición contra usted y no tiene la protección de Dios. Puede ser la causa de envidia o que de manera intencionada o no causamos daños a otras personas y no nos disculpamos inmediatamente, sino dejamos que las cosas pasen. Pero lo principal es que cuando prospera una maldición es que no tenemos la protección de Dios. Cuando operamos en la idolatría creyendo que es Dios, o operamos también a través de falsas tradiciones, creyendo que eso es lo que quiere Dios, y no revisamos precisamente su palabra, lo que conocemos de Él, llamado Biblia. Una persona que ha reconocido a nuestro Mesías Yeshua puede caer en una maldición. Vamos a ver Lucas 22:31. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Esta es la palabra del Mesías sobre Pedro. Y el Mesías esto no lo va a detener, sino va a ser aún para beneficio de Pedro. Porque dice el Mesías que ha rogado por ti, pero es para acrecentar la fe en Pedro. Y le dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. No se podía detener esta acción de Satanás. Pero el Mesías sabía que era para que Pedro creciera, madurara en su fe. Por eso sí pueden suceder algunas maldiciones sobre los que aman a Dios, sobre los que aman al Mesías. Aquí está en la Escritura, en Lucas 22, 31 y 32. ¿Cuáles son los motivos que generan una maldición? Tenemos la primera, y está escrito en hebreo, y dice, ley de Midá, Keneged Midá. ¿Y qué representa esto? Que si tú con mala intención cometes una falta a la Torá contra otra persona, en Éxodo 22:4 te habla el Señor y dice, tiene que regresar lo que robó más otro tanto. Esto es justicia. La persona que comete el error no le quedarán ganas de volverlo a hacer. Pero muchos decimos, ¿y qué si nadie nos ve? Sí, el que te ve es Dios, y si tú no lo haces, verás que el fruto de lo robado ni siquiera te va a ser de provecho, será de maldición para tu vida, pero es mejor cumplir como dice Dios. Devuelve lo que has hecho mal, discúlpate y paga el doble. La ley de demonios y espíritus inmundos. Y vamos a ver estos versículos en Mateo 8:16. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, Miriam, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto es sujeto a la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios. Y hay religiones que nos dicen que esto ya no existe, pero muchas de las personas que están en estas congregaciones sufren de estas maldiciones. Y aquellos que están para servirles, si están ciegos de estas maldiciones, ¿cómo podrán echarlo? O también algunos charlatanes que fingen ser curanderos y la verdad a nadie curan, es teatro para cobrar dinero. Los justos están para trabajar por la gente, para sanar, pero con la palabra de Dios y conociendo que es Dios mismo quien opera y el Mesías. Las personas que llevan esta sanación solamente son vasijas
Eso es lo que las personas son cuando liberan de demonios o enfermedades, simplemente vasijas. Nosotros vemos que hay maldiciones por corrección del daño. Personas que se allegaron de dinero, que lo saben, que es dado por Dios, y dieron rienda suelta a lo malo contra Dios, porque primeramente contra ellos peca. ¿Qué ha hecho Dios? Quita lo que fue otorgado para que estas personas se corrijan, porque nuevamente Dios quiere su salvación. Como hemos visto en la historia cuánto son reyes y de repente mendigan en la basura. También vemos al pueblo de Israel. Se le quitó su territorio y se le quitó el templo para su corrección, pero empecinados en hacer lo malo contra Dios mismo y el Mesías por no reconocerle, no han tenido paz en el territorio que ellos tomaron de manera indebida, porque el que va a bajar el templo y va a entregar el territorio nuevamente va a ser Dios. Por eso hoy Israel no tiene paz ni tendrá, porque Dios está haciendo corrección del daño que cometen. Ahora comenzamos con los tipos de maldición. La maldición de Or. Or en hebreo es luz. Se priva de ver la verdad. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen, y no perciben. Isaías 6:10, el profeta de Dios, dijo esto: engruece el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aquí Dios daba sentencia ya sobre este pueblo. Y vamos a ver cómo lo ratifica el Mesías. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Hubo muchos que seguían al Mesías porque hacía milagros y curaciones. Otros, como el mismo Mesías les dijo, vienen por la comida, por los milagros que él hacía. Y otros le seguían con el corazón. Ellos sí oían y veían. Sin embargo, los de la autoridad, los rabinos en su mayoría y las autoridades, ellos no podían escuchar y ver, como actualmente sucede. Y van muchos tras ellos, renunciando a nuestro Mesías. Pero también hay cristianos, llamados así, que no entienden, ni escuchan, ni quieren poner el empeño para comprender la palabra de Dios. Esta es una sentencia, una maldición que cayó no solamente sobre judíos, sino también
sobre el mundo y el remanente. Dios ayuda a salir de esta ceguera, porque oramos y le pedimos con humildad que nos enseñe su camino. Esto es la maldición de Ahor. La maldición de Kalal. Esta maldición hace que una persona no cumpla el propósito para la que fue hecho por parte de Dios. Disminuye su capacidad y pierde su fuerza interna. Y lo vemos en muchas de las congregaciones, como personas que primero comían abundantemente la palabra de Dios, empiezan a secarse, como si fuera de temporada, y terminan retirándose. Pero también pasa, y vamos a ver aquí en la palabra de Dios en 1 de Samuel 9:17, y dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Pero vamos a ver en Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Samuel fue preso de esta maldición, por su actitud de faltar a la palabra de Dios. Esta es la maldición de Kalal. Esta maldición se llama Alá en hebreo. Opera en los aires, produce serios trastornos emocionales, depresión, ansiedad, se autolastiman, llantos y lamentos nocturnos. La maldición de Alá produce pensamientos suicidas y contactos con el mal. Se va con lectoras de cartas, se va con brujos, se va a tratar de estas curaciones, entre comillas, puestas por Satanás, atraparlos aún más. Por eso lanza esta maldición. Vamos a ver en Sofonías 3:13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Aquí están las causas del por qué opera la maldición de Alá. La maldición de Arar es una palabra hebrea. Es la maldición que tiene la capacidad de transformar a una persona en un ente abominable. Generalmente las películas hablan mucho de esta maldición. Lucas 8:30 nos dice: y le preguntó Yeshua diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Aquí el Mesías nos demuestra cómo operan estas maldiciones. Él preguntó, nuestro Mesías, para que supieran que muchas pueden entrar en una persona. Cuando la persona quiere renunciar a estos demonios, es cuando debe operar el que pueda sanarlo.
con la palabra de Dios. Pero si la persona no quiere, siempre regresarán más a él. Esto es lo que aquí nos dice que le pasó a esta persona. Muchos demonios habían entrado en él. No es que el demonio se llamara Legión, es que eran muchos. La maldición de Jerem. Esta maldición tiene la capacidad de aniquilar, de destruir, de provocar el suicidio en las personas. Primera de Crónicas 10:5. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esto es lo que produce maldición de Jerem. La maldición de Naka, palabra hebrea. Es una maldición que mantiene a las personas siempre expuestas a peligros. Caídas, robos, violencia, insultos, enfermedades. Las personas siempre lo hacen menos. Vamos a ver un caso en Mateo 9:20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Todos sabemos que fue sanada. Y esta es una maldición, donde las personas, a pesar de que les sucede todo, robos, caídas, presencian violencia, las insultan, hay enfermedades en su casa, en su familia, no se dan cuenta que están bajo una maldición que se llama de Naka, hecha por otra persona. Generalmente a esto lo utilizan los que practican brujería sobre otras personas. Esta es la maldición de Nakab. Aquí vemos que las fuentes de las maldiciones son tres. Primeramente Dios, segunda el hombre y tercero Satanás. Estas son las fuentes de donde pueden provenir las maldiciones. Causa de las maldiciones. Un espíritu que no perdona. Dios te ha perdonado, pero tú no buscas perdonar a quienes te han ofendido. Y esto puede ser causa de las maldiciones. La rebeldía contra Dios, que es rebeldía espiritual, desobediencia a sus mandamientos, murmuración como lo hacía el pueblo de Israel en el desierto, ser orgullo espiritual quiere decir que se pone por encima de todos y hace interpretaciones de la palabra de Dios, y falta de temor a Dios. Se creen dioses. Estas son causas de las maldiciones. ¿Y cuál es la curación? Hay una palabra que se llama Teshuvah en hebreo y que tiene 3 preceptos que hay que realizar. Primero, arrepentimiento. De corazón, primero, decirle a Dios que estamos arrepentidos. Vamos a ver el caso de David cuando
mató a uno de su ejército por quedarse con la esposa. Vino el profeta y David cayó en cuenta que estaba siendo acusado por Dios, pero no evadió su responsabilidad, sino la aceptó. Pero también aceptó las consecuencias, porque arrepentimiento no quiere decir que Dios nos va a perdonar y que no va a suceder justicia alguna. Al mismo rey David le sucedió y se cumplió justicia, sino en él, en sus hijos, porque no hay mayor sufrimiento saber que uno cometió la falta y que en sus hijos se va a pagar la consecuencia. 2. Tiene que haber reparación del daño. No podemos nada más arrepentirnos, sino como hemos visto tenemos que reparar lo que hicimos y dar un poco más de lo que hicimos. Y la tercera es retornar a los mandamientos de Dios, Jehová. Esto no nos podemos quedar nada más en el arrepentimiento, como en muchas congregaciones cristianas se habla. Pide perdón. Esto implica que nos faltan los conceptos reales. Arrepentirnos, reparar el daño y retornar a Dios Jehová. Dios nos ha dado y no somos capaces de ser agradecidos con Dios. Aquí está la cura. No hay más que se pueda hacer, porque al hacer esto, Dios pone mano firme en liberarte de las maldiciones.